Centro Explora, aprendizaje en movimiento. Somos un centro integral de apoyo educativo y bienestar emocional para niños, jóvenes y adultos. Ofrecemos servicios en psicopedagogía, psicología, fonoaudiología y coaching ontológico, con atención en consulta y a domicilio. Contáctanos al +569 62 46 59 66 y síganos en Instagram @CentroExplora. AudioRent, sonido profesional para eventos y producciones audiovisuales, amplificación para fiestas y eventos corporativos, grabación y postproducción de podcast y material audiovisual. Contáctanos al +569 40 80 51 27 y síguenos a través de Instagram audiorent.cl. MPG de Mario Palma García, empresa de ingeniería rancagüina. Trabajamos en la gran minería, aportando al crecimiento de Chile. Múnich 369 Rancagua. S&S Comunicación e Imagen, a través de sus diferentes plataformas digitales, presenta el programa Tómala, Métete, Remata, conducido por el periodista Carlos Sierra Alta. Un espacio de 60 minutos que resume la actividad futbolística y deportiva del fin de semana, con resultados, comentarios, novedades y toda la información de interés para los hinchas del fútbol nacional, regional e internacional. Bien, buenas tardes, un sábado más frente a los micrófonos de Tómala, Métete, Remata, algo que muchas veces hizo nuestro invitado en sus tiempos mozos. Y bueno, antes de ir con él, quiero tocar, digamos, varios temas de forma rápida y que van lo siguiente. El primer tema, la separación de la ANFA, de la NFP, de ANFA, ¿ya?, de lo que es el fútbol profesional, el fútbol amateur, dicen que ya va en camino. Y hay muchos organismos profesionales involucrados, entre ellos en lo internacional, la Conmebol y la FIFA. Se espera que esto tenga beneficios para el fútbol chileno y hace mucho que se esperaba esto por los diferentes actores de la actividad. Quedamos atentos cómo se van desarrollando los hechos. Por otra parte, se está viendo en el Congreso la ley de sociedades anónimas deportivas. Se está revisando, digamos, porque la cosa no ha estado muy bien en ese sentido, sobre todo en los últimos años. Esta está siendo cuestionada y que necesariamente se necesita, para la redundancia, una revisión. Otro tema que también hay que estar atentos a cómo se vayan dando las cosas y a esperar que los parlamentarios se preocupen del tema. Ahí se han quejado un poco, digamos, que no han sido muy acuciosos en la situación, ¿ya? Como toda la semana, atento Vicente por favor, con la primera imagen que hay, la A1, que la llamamos así. Como todas las semanas mostramos imágenes de los peques del CAP, entre ellos, ¿ya?, ahí vemos a Facundo y Martín, hijos de un periodista y una enfermera, de un periodista conmigo bastante buena persona, llamémoslo así, con dos abuelos que los adoran. Eso no me cae, pero yo le digo a los abuelos que mis nietos son los más lindos. Ellos van a decir que los de ellos, lógicamente. Por otra parte está el Nico, ¿ya?, está a la izquierda abajo, hoy con más de 20 años, pero el recuerdo de cuando adivinaba los resultados. Uno le preguntaba al Nico, oye, ¿cómo va a salir este partido? Ya, y le explicaba, pero seco, hijo de nuestro invitado, y los nietos Emilia y Natán, los regalones del convidado. Sigamos con la siguiente imagen, que es la B1, si no me equivoco. El pasado 6 de mayo fue el día del kinesiólogo, ¿ya?, carrera que equivocadamente quise estudiar, química, me no hizo que hace. Y en ese sentido es un recuerdo para algunos profesionales que muchas veces me entregaron información de mucha utilidad, ¿ya?, como Carlos Sandoval de O'Higgins, Jonathan Molina, que hoy en día trabaja en Rancagua Sur, y aparte de toda la atención a sus pacientes, Claudio Núñez, un amigo y compañero de curso en la Salle de Talca, y en forma muy especial a Víctor Valderrama, conocido de nuestro invitado también, con un destacado trabajo con la selección chilena con Jorge Sampaoli, ¿ya? Víctor
De él estaré eternamente agradecido al tratarme una tendinitis y en ello no debo olvidar a Washington Acuña. Para ello el reconocimiento que merecía. Ojo, que con lo de Víctor, de la tendinitis, yo cuando me tocaba cubrir, me tocaba en ese tiempo, porque después esta situación me cambió. Yo tuve una tendinitis por un accidente automovilístico y yo las tendinitis en los jugadores las miraba, como se dice, a huevo. No creo que tenga mayor importancia, pero cuando sufrí una tendinitis ahora entiendo cómo es de complicado, ¿ya? Y vamos con la siguiente foto. La capital de Colchagua fue nuevamente el epicentro del tenis, ¿ya? En este caso G4, ya el sexto de este nivel realizado en la región de O'Higgins. El evento reunió a jóvenes promesas en el club de tenis Padel Solís, marcando el desarrollo y promoción del tenis en la zona. El torneo congregó a tenistas infantiles y juveniles, destacando el entusiasmo y el alto nivel competitivo. Los torneos G4 cuentan con el apoyo de la federación, son el primer escalón para los tenistas que ya pasaron por el mini tenis y torneos de iniciación, dándoles una oportunidad para competir en un contexto más exigente y de proyección. Los resultados vamos a destacar a los nuevos tenistas que van los siguientes. En categoría varones, los ganadores fueron en sub-10 Máximo Rojas, sub-12 David Aranguis, sub-14 Ignacio Figueroa, sub-16 Joaquín Rebeco y sub-18 Benjamín Matamoros. Unos apellidos conocidos, ¿no? Los Aranguis y los Matamoros bastante ligados al deporte. Y en la categoría de damas, la ganadora sub-10 fue Antonia Galvez, sub-12 José Fabello, sub-14 Renata Herrera y sub-16 Antonia Díaz. Así que los tenistas tuvieron ahí su campeonato y se preparan para los siguientes que vienen, seguir progresando en la actividad del tenis. Y ahora yo les voy a presentar a nuestro invitado, quien es hijo de Francisco y Lucrecia, por la actividad de su padre, que carga de por vida un apodo, que en el caso de él, yo diría que todos se lo apodan, no lo quiero decir porque si lo digo voy a ganar el descubierto entero quién es. Por su apodo, en este caso es, para él fue mirado siempre en forma cariñosa. Ya decía, de Francisco y Lucrecia de las Mercedes, casado con Soledad, padre de Gonzalo Eduardo, Diego Sebastián, Nicolás Ignacio. Tiene 3 nietos que son su adoración, Natán, Emilia y Pitita. Estudió en la escuela 4, en la escuela 20, colegio básico de Estado con Mujica, escuela industrial número 2, República de Chile, donde se recibió como técnico en aire acondicionado y refrigeración. Obviamente lo del industrial significó la educación media, ¿ya? Llegó a O'Higgins a la escuela de fútbol junto con Pancho Cueva. Miren, la parejita que trae. Pasó por casi todas las series, estuvo poco tiempo en juvenil porque en esa época existían las reservas y en el año 72 hubo una huelga, ¿ya? En el año 72 hubo una huelga y lo llevaron al plantel y como no se llegó a un acuerdo con los jugadores, debutó, jugó con Santiago Wander, donde ingresó en el segundo tiempo. Fue todo un misterio ya que de un día para otro apareció en el plantel, año 73, con 2 o 3 intervenciones y fue parte de ese tercer lugar que logró O'Higgins en aquel año. Debutó con el técnico Luis Guacho Vidal, ex Católica. En su tiempo tenía mucho pedigrí. En 1968 se fue a Huachipato con Armando Tovar, estuvo 15 días y O'Higgins no le dio el pase y le ofrecieron un arreglo con Colchagua en segunda división, donde jugó 3 años. Como técnico de cadetes trabajó casi 25 años y terminó su relación con los celestes en el año 1974. Logró, si me equivoco en alguna cosa, le invitaba a corregir después. Logró junto a los demás técnicos varios títulos, fueron campeones en la tercera infantil, pero los títulos en cadete no tienen mucho significado, ya que el interés mayor es llegar con jugadores al plantel, es lo que declara el invitado, ¿ya? En el año 2000 asumió como técnico el plantel superior
cargo que ejerció hasta el 2004, siempre como titular. Recuerdo, me contaba él, que el profe Jorge Aretio, antes que falleciera lamentablemente, me dijo que yo era el DT rancagüino que más tiempo dirigió a O'Higgins. Recuerdo que el día que se fue de O'Higgins, despedido, vimos juntos 142 zancadas, desde la salida del camarín, bajo la marquesina, y no pude registrar en mi grabadora una sola palabra. Espero que hoy sea diferente. Les presento, me lo van a ver en cámara, al señor Eduardo Gonzalo Salas Suárez. ¿Cómo está, ex amigo? Ya explicaremos por qué ex amigo. Qué buena, hola, buena, ¿cómo estás, Carlito? Bueno, primero un saludo a la gente que te está siguiendo, que ya veo que te está siguiendo harta gente. Te agradezco también porque me estuviste hablando hace harto rato para comenzar, creo, el primer programa, y lamentablemente mi salud no me lo permitía. Hoy día ya un poquito mejor, mejor diría, y ahí estoy, pues, feliz. Hoy día no estoy trabajando, prácticamente lo hago solamente con las escuelas municipales, la Cormún, donde estoy feliz trabajando. Yo quiero contar un par de cosas. Lo que pasa es que no es que me quiera agrandar ni mucho menos, pero el señor Gonzalo Bertrán, lamentablemente ya fallecido, en cada programa, que los que tenemos ya cierta edad, recordamos mucho a Bertrán, digamos, por todos los programas que realizó, que eran todos general de éxito. Y a propósito de éxito, él tenía como cábala en cada primer programa partir con José Alfredo Fuentes, ¿ya? Yo las veces que partí en alguna cosa siempre conté, y de hecho en la última situación en la radio Rancagua, en que en algún momento me tocó dirigir el programa deportivo de la radio, yo no quise partir hasta que no pudiera contar con Eduardo, ¿ya? Y bueno, y esta vez quería lo mismo, pero entendí que está medio complicado de salud, gracias a Dios ya mejor, me parece bien, y poder contar con toda tu sapiencia y todos tus conocimientos, y yo creo que son siempre útiles, sobre todo para los más chicos, para los cadetes, ¿ya? Porque siempre Eduardo tiene, y aquí me quiero acordar de que todos lo conocen por el Paco Salas, Eduardo Paco Salas, y eso yo lo sé porque tu papá era carabinero. Así es. Sí, así que ahí me quedó, pero en general, yo dije que muchas veces, a propósito, se me fue la semana pasada, pero cumplían 98 años, espero estar con vida para los 100, que no es menor, ¿ya? Una institución que realmente nos prestigia a nivel mundial, sobre todo el carabinero que está ahí en la calle, el que está en la batalla frente al delincuente, o cuando los que manejamos de repente cometemos errores, qué sé yo, y nos queremos sacar el pillo. Bueno, ahí están esos carabineros, que hay otros que lamentablemente han errado el camino, y se supone que eran los que tenían que ser enseñadores, profesores de los otros. Lamentablemente no ha sido así. Así que un recuerdo en el sentido para tu papá. Vamos, Eduardo, en materia. ¿Y a qué edad? Porque claro, tú llegaste a O'Higgins, pero ¿a qué edad llegaste a O'Higgins? No, yo llegué a O'Higgins en la escuela la escuela de O'Higgins que hacía en el estadio municipal en ese tiempo. ¿Ya? Y O'Higgins se planteaba ahí. ¿Cómo? ¿Qué edad tenías? Tengo que haber tenido entre los 11 años, 10 años o menos. Ya. Pero tiene que haber sido entre los 9 años y 10 años. Bueno, ahí me acuerdo claro porque Francisco Cueva, Panchito, era muy conocido, Pancho, ya en esa edad. Ya andaba con el primero, con los jugadores del primer equipo, ya se acercaban. Francisco era un talento que todos lo sabíamos que iba a llegar desde chico. Bueno, y así fue. Bueno, yo lo seguí detrás nomás, pues yo fui, un caso aparte del tema, porque a mí yo fui aprendiendo cosas durante el tiempo, no era un jugador dotado que alguien dijo, ¿sabe ese jugador? No, yo fui buscando el camino y me costó muchísimo, ¿eh? Si la vida no me fue nada fácil en el fútbol, nada fácil, pero llegué donde yo quería, pues yo desde chico pensaba, no, yo tengo que jugar, y seguí. Ahí tú te puedes dar cuenta que yo pasé por todas las divisiones menores de O'Higgins. Espérate, o sea, ¿cuántos años fueron de escuela? ¿2, 3, 4? Eran próximamente, eran como 2 años, por 2 años eran 4 o 5 series, eran como 10 años. Ya.
O sea, más o menos, yo salí más o menos ya con 17, 17 años, ya fui al primer equipo. Pero ahí ya, cuando entra la primera serie, ¿es la sub-12, sub-13, cuál fue? Era tercera infantil en ese tiempo. Ah, no, eran con otro nombre. Tercera infantil, segunda infantil, primera, juvenil, y después venía la reserva. Claro. O sea, a ti no te tocó la cuarta especial. Estuve en la cuarta especial, pero como te digo, el paso ahí empezamos a pasar como pasé rápido. Ya. Después ya estaba en el plantel y ahí estábamos en la cuarta especial, como en reserva, que hacíamos todo ese... Antes de irme al plantel, en tu paso por cadete, ¿algún logro en especial que hayas tenido como jugador? Mira, generalmente el logro que tuvimos nosotros era tratar de que no nos hicieran un gol más. Es decir, nos veníamos con una canasta de 10, 15 goles, jugamos con Colo-Colo, en Santiago con Católica, nos veníamos con esa cantidad de goles. Por eso yo creo que la mayoría de los jugadores que llegamos al primer equipo llegamos con un canasto llenísimo de goles, pero así creció las divisiones menores. De poco. Yo tuve una segunda infantil donde nosotros con esa segunda infantil fuimos segundos. Ahí estaba don Leonardo Bedoya y el profe Aretio estaban en ese tiempo. O sea, eso fue digamos, de aquel tiempo, yo diría que un importante logro haber llegado segundo en una competencia cadete. Era el único logro que tuvo O'Higgins, hasta que después lo tuvo un logro ya en los tiempos cuando yo estuve ya afuera y estuve trabajando como técnico, lo sacó Germán Medina, que fue campeón con la serie. Y después vino una tercera infantil, que la saqué yo también campeona en ese tiempo, y de ahí vinieron otros campeonatos más. Pero éramos segundo, tercero, y hoy día después ya O'Higgins hoy día ya perdió ese temor, el viaje y todo. Dime una cosa, cuando contábamos ahí en la biografía que tuviste un debut sorpresivo, digamos, porque te pilló una huelga de jugadores. Sí, claro. Y tuviste que, bueno, ahí normalmente recurren a los que están en juvenil, a los sub-19, hoy en día sub-19, juveniles de ese tiempo. Dime, ¿estabas preparado para este sorpresivo debut? No, para nada. Si incluso a mí me fueron a buscar a la casa. Ya. Me fueron a buscar a la casa para que yo pudiera estar atento a ese tema. Si primero era ver si se solucionaba el problema de la huelga, y no lo entendí nunca, porque era chico yo, así que no tenía claro el tema de que lo que era, se suponía que era por dinero, pero ahí estaban involucrados, por ejemplo, jugadores en ese tiempo, estaba Horno, me acuerdo, y había Pío da Silva, parece que estaba, y fueron los jugadores que no participaron de ese partido. Y ahí me dieron la opción a mí. Y en el técnico era el Guacho Vidal. Era un técnico de Católica grande, que llegó de Católica a O'Higgins. Pero anteriormente a eso, yo empecé con don José Pérez. Don José Pérez a mí me empezó a preparar, antes de. Ya. Pero preparado para debutar, Carlos, no. Fui un atado de nervios, una jalea que andaba en la cancha, pero con harto esfuerzo, y la gente quedó igual bien contenta. Quedó contenta por el esfuerzo, la posibilidad que tuvimos. Yo partí jugando, no entré en segundo año, partí jugando y salí después porque habían jugadores ya más dotados que estaban en banca ese día, por el tema que te preguntaba, con el tema que había de la huelga. Yeah. Que prácticamente como que los castigaron, pero dirigencialmente, pero el partido como no... Ese día lo perdimos, si no me equivoco, 1-0. Entonces, como el partido estuvo ahí, metieron a los jugadores más avesados después. Espérate, ¿y jugaron el Teniente? ¿Cómo? ¿El partido fue en el Teniente? No, fue ese partido lo jugamos. Mira, que después hubo un partido más que después se jugó en Viña, pero estoy claro que se jugó en Viña contra Wander. Ya. Y estamos hablando del año 73. Estamos hablando 72. Del año 72. 72. Sí. ¿Quiénes estaban en Wander en ese tiempo? Claro, después yo entré al plantel en el año 73 ya. Y ahí vivimos una campaña buenísima. Claro. Espérate, ¿quiénes? Bueno, ahí digamos vemos la foto donde hay bastantes próceres de O'Higgins, ¿eh? Sí, pues voy a poner los lentes. Y a los costados está el señor Sala, digamos. Qué pinta que tenía el calle. Estoy de los primeros agachados ahí. Sí. Arriba mío está Johnny Ashwell.
Ah, claro, Johnny, sí, Johnny está Agüel. Landero y está Cruchaga. Primero está Johnny Agüel, Cruchaga, Landero, Ramírez, Campodónico, Omar, me acuerdo el nombre, no me acuerdo el apellido. Después está Pancho Coe abajo, Juvenal Vargas, está Washington Guajardo y el fallecido, ¿cuánto se llama? El Gatito Miranda, que para descanse. El gato Miranda, qué pelo tenía en ese tiempo, yo lo conocí ya peinándose ahí a la comina ya. El gatito, no, el gatito era un 7. Él era lateral derecho, ¿no? Era puntero derecho. Era un atacante por derecha, rapidísimo el gato. Bien. Después en su vida empezó a jugar de lateral derecho, pero porque lo ponía o quería ir ahí él, por su velocidad. Hay una siguiente foto, ¿ya? Me parece que si la pudiera colocar Vicente, ahí viene, ahí también, digamos, hay varios próceres. Claro, ahí está, si no me equivoco, el segundo, no capto quién es, pero ahí está Cruchaga abajo, el segundo me lo tapa una. Después está Crespo como tercero, está el Johnny Agüel, está ahí, se me olvidó el nombre del que estaba antes de Ramonda, Juvenal Vargas, y ahí hay un jugadorazo. Jorge Ramonda. Está Jorge, claro, está ahí al otro lado. Espérate, no. Pero, ¿cuál es el jugadorazo? ¿El que está hasta arriba o abajo? No, el que está al lado, Juvenal Vargas y Pancho Coea, ese, el negro Martínez. No, ese fue un tremendo. Ya. Jesús Martínez es un jugador que lo podemos comparar con Vichy Borgi, o estaba uno los dos arriba, pero el negro para mí era sensacional. Yo en realidad, de todos los compañeros que tuve, técnicamente el tipo era, aparte una tremenda persona, era bien corpulento también en su terno, pero tenía una visión de juego increíble. No, el negro te ponía un balón. No, Fischer González está al final también. Fischer González, espérate. Y eso que lo que dices tú de Martínez, teniendo a dos jugadores, por ejemplo, como el caso de Pancho y de Juvenal Vargas, que destacaron a nivel nacional. De hecho, sí, yo me acuerdo cuando conocí a Francisco Cueva ya acá en Rancagua, ¿ya? Porque en aquel tiempo que yo, de la nota que yo leí en la revista Estadio, Francisco fue destacado en un sudamericano juvenil como las figuras del sudamericano, ¿ya? Era un volante de salida y con una pegada realmente. Entonces, que Martínez destacara con ellos dos al lado, tiene que haber sido el problema es que Jesús llegó con dificultades, ya con su proceso, llegó como con un tironcito y se tuvo que poner a punto porque tuvo un tiempo parado. Entonces, entre que se puso fue poniéndose físicamente, en ese mismo momento yo creo que ahí lo apuraron un poco y lamentablemente se empezó a tironear y jugaba igual negro, pero era un jugadorazo. En un momento él te tomaba el balón y pucha, uno pensaba que iba a jugar, por ejemplo, por el lado derecho, y la jugada ya él la tenía concebida por otro lado. Era una segunda, tercera jugada, mientras él la tenía anteriormente tomada para poder desarrollar. Bueno, el Vichy Borgi era un poco también de lo mismo, y era muy elegante para jugar también, y tenía un pie y un revés que te metía un balón donde él quería. Ahí rabiábamos con el gato, porque el gato jugaba por punta derecha y él le decía: no salga antes, entra en el momento X, cuando yo ya me veas perfilado de tal forma, ya pica, y él estaba hacia el otro lado, le metía un externo y te metía un balón en diagonal, pero no, era muy buenísimo. Imagínate con Pancho Cueva ahí, si nos faltó el negro en el año, porque si no hubiésemos andado muy bien, muy bien. Por otro lado, ¿cómo fue ese primer año con el plantel? Tú eras, en este caso, delantero. Mira, yo claro, y en un momento prácticamente a mí, mira, en el fútbol a mí siempre me enviaron como un jugador que yo no tenía, un filtro, digamos, para pararme. Yo corría. Entonces, para mí era un poco de marca, era mucho de marca, y aparecer prácticamente también en los momentos que podía soltarme, o que podía soltar por ejemplo, un día, uno de los segundos o terceros partidos que jugué acá, me tocó marcar a Moisés Silva, que era un jugadorazo, Moisés Silva.
jugaba con Cortázar, con Huachipato. Y a mí lo que me dice el profe, no, te vas encima de él, no quiero, preocúpate de él, no, nada más de él. Y en realidad Moisés, cuando terminó el partido, me fue a abrazar, porque yo no le pegué una patada, ¿entiendes? Siempre lo anticipé, le gané los balones, ¿cuánto se llaman? Lo más clarito posible. Y le anulé su juego. Entonces, pero de ahí yo me... Es como cuando Maradona le regala la camiseta a Héctor Puebla. Me acordaba de eso, sí, me acordaba de ese tema. Sí. Siempre me vino el recuerdo cuando sucedían cosas, algo así, porque yo era un jugador como de utilidad para el equipo, me mandaban a cierta cosa. Ya después, los años un poco más, ya empecé a tomar soltura y ya empecé a definir mi puesto y todo. Por otra parte, ya estando en primera, más consolidado, ya con más bagaje, digamos, en el cuerpo, ¿algún campeonato que recuerde de forma especial? Bueno, nosotros tuvimos justamente el campeonato que más recuerdo, que donde yo aparecí como 3 veces, fue el año 73, porque el año 73 fue prácticamente el primer título que tuvo O'Higgins, donde pudo, haber llegado más arriba. Estábamos en ese tiempo ahí también se me olvidó hasta el nombre, el profe, pero el profe venía de Conce. Vera. No, si a mí se me fue. Era profesor de la universidad. Don Lucho Vera. Lucho Vera, el profe Vera. Entonces también ahí me llevaba, me metía algunos partidos, como cuando había que terminar el juego, ir a marcar a alguien o sostener, me enviaban ahí. Por eso también estuve poco, pero ya me ingresé de fondo, de lleno ya al plantel. Después el 74, el 75 y el 77 fue, yo diría, que uno de los mejores años míos. ¿El 77 estaban en primera o no, estábamos, fuimos a primera. Fuimos a primera porque el 76 subimos. Ya, perfecto. ¿Sí? El 76 subimos. Y creo que hay unas imágenes, digamos, donde podemos recordar la siguiente, si tuviera Vicente, porque yo diría que hay 2 imágenes pegadas donde no sé si está, esa es la que recuerdo, pero claro, porque ahí el 76 ascendieron y tenían un buen equipo, Es que era un buen equipo y ahí lo dirigía Armando Tovar. Yo tuve muy buenos técnicos, en realidad yo tuve muy buenos técnicos, muy buenas personas, duros de carácter algunos, pero entrenadores, mismo José Pérez. Yo te he contado historias de José Pérez, historias que son, digamos, el jugador entraba o no entraba, era muy duro de carácter, pero era una tremenda persona. Estaba con el Guacho Vidal, Armando Tovar, el profe Bedoya, estuve a Nelson Oyarzún, tuve a Luis Santibáñez, bueno, antes que me fuera, yo ahí te alcancé a estar con Don Lucho. Don Lucho me sacó del plantel. O sea, yo salí pero entró, venía, él quería completar el plantel porque quería luchar cosas y tenía a Faría, Rogelio Faría, si no me equivoco, que venía, era de Unión Española. Y ahí me movió, me sacó, pero siempre con buenas palabras. Me fui muy bien a Colchagua Sociedad, porque cuando yo no me dejaron fichar en Huachipato, es porque Huachipato empezó a pedir dinero también. O sea, que me pagaran una parte, o O'Higgins empezó a pedir dinero, ¿entiendes? Y como no consiguieron eso, quedé sin primera división. Y ahí me fui a Colchagua. Ahí aparecieron. Tuve como entrenadores también ahí a Enrique Ormazábal. Tuve a Jorge Toro. ¿Como entrenadores? Como entrenadores, Jorge Toro y Enrique Ormazábal. ¿Sí? Tuve al profe Andrade, ¿te acuerdas el papá del cantante? Sí, de Don Oscar. Bueno, de hecho ahí yo tengo una... Antes de ir a la anécdota que quiero contar, ¿quiénes están ahí en la foto, Eduardo? Ese es el equipo, ese es el año 77. Estaba Laino, Freddy León, estaba Gualo Herrera, Adriasola, Flaco Gatica, de la Mata, y ahí hay un goleador ahí abajo al lado mío. No sacan la foto, por favor, Vicente, no sacan la foto. Volver con la foto. Bueno, el que estaba era Jorge Merino. Ya. Después venía yo y ahí no... Ahí está Jonal Vargas, está también fallecido el Frede y Washington Guajardo el último. Mira qué curioso esto. Si tú miras la camiseta,
éramos tan pobres, teníamos tanta dificultad O'Higgins de Rancagua Dominique que se ve bien. Pero todo ese equipo era de la Mineral del Teniente. Se conseguía ese equipo. La indumentaria. La indumentaria. Todo ese equipo era de Mineral, claro, era de la mina. Equipo Mina prestaba ese equipo. Ahora, ahí, bueno, de todo ese equipo yo diría que el que más destacó fue en esa época fue el Gualo Herrera. El Gualo, ahí no, y claro, tiene al Gualo de Miguel Ángel Laino. Ya, pero, y tienes a Víctor Adriasola, que era un caudillo ahí atrás, era un hombre de pierna fuerte. Venía de Católica, ¿no? Sí, Adriasola, claro, Víctor Adriasola, sí. No, lo que pasa es que yo me recuerdo del Gualo Herrera porque, bueno, después va a Wander y va a Colo-Colo, ¿ya? Sí. Y va a Rusia. Sí, pues, fue con la selección. Estuve en esa selección histórica, digamos, que logró la clasificación al Mundial del 74. Así es, sí. Y me imagino buenos recuerdos de esos equipos, porque yo diría que eran nombres que realmente aportaban al fútbol chileno. Sí, pero eran jugadores, muy comprometidos con la institución. Eso yo lo tengo claro. Yo no tuve jugadores prácticamente, ese jugador desordenado, que a Francisco Cueva siempre lo tildaban, como que Francisco Cueva era un jugador que era desordenado, sí, era chistoso, que tomaba. Francisco Cueva yo nunca lo vi tomar, nunca, de verdad, nunca lo vi con algo tomando ni en el asado, ¿no? Lo tildaron, pero Pancho no. Pancho era en general no tuve jugadores como compañeros complicados. En el caso del paso por O'Higgins, sobre todo, ¿algún entrenador que te haya marcado en especial? ¿En O'Higgins? Sí. Sí, pues Nelson Oyarzún. Yo con Nelson hice muy buena campaña con él, porque me entregó, incluso en algún partido me entregó hasta la capitanía, pero era un tipo que me apuraba. Al principio, cuando llegó, se sentó en la galería en el Estadio del Teniente y me empezó a gritar, y me gritaba como que era yo el único que estaba en la cancha, y tenía un vozarrón más o menos, ¿eh? Y era creíble entero por todos lados. Entonces yo me empecé a quedarme y después me empezó a dar más largona, me soltó más y yo le empecé a rendir. No, yo con Nelson tuve una muy buena campaña con él. ¿Y te tocó lo del consomé? Es que el consomé era, mira, una vez creo que algo apareció consomé, pero el consomé que él ofrecía era un consomé que se lo creen que es un caldo, ¿no? Era de frutas. Era de frutas frescas como también frutas secas. Él tenía sacos de frutas en el camarín. Tú salías y tenías que sacar un puñado de ciruela seca, almendra, nuez, ¿entiendes? Entonces ese era un consomé de frutas, un consomé de... Él fue un adelantado en ese sentido, digamos, ya que dio el valor que tenía la nutrición para el jugador. Sí, lo que pasa es que él trajo todo las aplicaciones que se estaban usando en Alemania. Él llegó con esa doctrina, digamos, y él no era por eso te digo, yo tuve muy buenos jugadores ordenados. Tú no te podías, por ejemplo, si llegabas un minuto antes, llegabas atrasado. Tú tenías que llegar 15, 20 minutos antes y ahí tú no estabas atrasado. Y es la lógica. Es decir, tú no porque te dicen a las 8 vas a llegar a las 8, no, tienes que llegar 10 minutos antes, mínimo. ¿Y alguno, digamos, que se haya complicado con eso con él? Sí, se complicó, por ejemplo, hasta con Armando Tobán, me acuerdo que se complicaban algunos, porque él era duro, incluso con Frei León en algún momento lo apuró, porque Frei tenía algo que a él como que lo parecía como raro y a nosotros no, porque nos subía el ánimo. El Freddy era de humor, yo he visto, no sé si en algún plantel de fútbol existirá algún jugador que animara tanto a sus compañeros como Freddy. Freddy fue él si tenía que disfrazarse, se disfrazaba. Tú podías estar, y eso no le gustaba a Nelson, porque un día estábamos, por ejemplo, en una concentración, y en la concentración de repente se perdió, y Nelson se sienta y dice, no, aquí me falta uno. Y empieza así a desesperarse Nelson. Y empieza a buscar.
claro, cuando nosotros entramos, ni nosotros nos dimos cuenta, había un viejito conversando con una abuelita. Estábamos allá arriba en las termas. ¿Ya? Entonces, y él, cuando uno iba pasando con un bastón, le tiraba como una zancadilla y nosotros nos hacíamos un lado el que iba pasando. Y ahí tú te das cuenta al rato cuando Nelson dice me falta uno, y ahí nos dimos cuenta todos que era el Freddy León que estaba ahí haciéndonos zancadilla con un bastón, y él conversaba con la abuelita y la abuelita le decían que estaba loco, ¿ah? Porque hablaba como incoherencias con ella, y el Freddy tuvo historias hermosas. Es un lindo recuerdo que tengo de Freddy. Él me puso Paco, ¿eh? ¿Ya? Ah, ¿él fue? Él fue el que me puso Paco, no fue. Si me decía primero, por ejemplo, mi papá a veces llegaba al entrenamiento y ahí yo cambiaba el apodo, me decía Carabinero Salas. Ah, ya. Carabinero Salas. Pero mi papá se iba y aparecía Paco con algunas cositas más. Con algún apellido. Sí, pero no, hubieron muchas bueno, anécdotas de eso también. Yo tuve la suerte, a propósito que nombraste a ¿cómo se llama? A don Oscar Andrade, ¿ya? Sí. Yo recuerdo, debo haber tenido, no sé, unos 12 años eso, y tuve la posibilidad, vivía en Talca, estuve allá, y mi familia estaba allá, y un día tuve la posibilidad de un entrenamiento, algo que para uno cuando es niño o ya joven, qué sé yo, adolescente, lo valora. Ya tuve la posibilidad de entrar a la cancha del Estadio Fiscal que estaba entrenando Rangers, con un equipo, estaba hablando del 69, el equipo de las B, con Briones, Barría, Benítez, Barrueto, Begorre y Bexe. Eran todos con B. Claro. Y claro, y entraba ahí, por ejemplo, Héctor Barría pateando, tenía una muy buena pegada. Hasta que de repente don Oscar dijo, ya los civiles fuera, nos sacaron de ahí, y yo no quería salir. Y ahí me dijo, no, Oscar, no, tenía que salir, esto no es chacota. Y después digo, bueno, por trabajo, yo trabajé mucho tiempo en espectáculos, ¿ya? Fui artista, ¿de dónde? Y ahí me tocó compartir con Oscar, con el hijo. Y le dije, bueno, papá, me di un minuto alegre, pero después me di un minuto harto chiste cuando me saco de la cancha. Era un orgullo de don Oscar. Sí. El hijo. Sí, no, además que, y de hecho, Oscar, yo me acuerdo, yo estaba con un artista que yo me tocaba hacer como el manager de él, y Oscar dijo, preocúpense de componer. Y dije, Oscar siempre con sus pensamientos, y tenía toda la razón. En el momento de parar la música, don Oscar involucraba la música, la llevaba en algunos temas al fútbol. Ya. La aplicaba en algunos momentos por armonía, por situaciones que él, ¿cuánto se llama? Tenía, las trataba de aplicar al fútbol. Permíteme, MPG de Mario Palma García, empresa de ingeniería rancagüina, trabajamos en la gran minería aportando el crecimiento de Chile, Múnich 369, Rancagua. Eduardo, por otro lado, tú me decías que el que te marcó fue Nelson Oyarzún, ¿ya? Sí, bueno, y cuanto sea Armando Tovar también, pero ahí Armando Tovar era todo más duro conmigo, digamos, pero como alguien que comenzó duro y después prácticamente me invitaba a comer siempre, después, pues no, vamos, me decía Eduardo, me decía que estaba invitado a tal lado y nos llevaba a comer por ahí. Era un tipo extraordinario. Ahí nos contaba su historia y ya comenzaba a hablar de su problema y su enfermedad la cual tenía. Ya. Sí. Ya estaba complicado. Claro. Ahí yo gocé de ese plantel, ese equipo era maravilloso, ese es Colchagua. Pero yo me acuerdo de ese plantel que mostraste anteriormente, estaba Laino, por ejemplo, yo si hiciera un equipo ahí, podía marcar con Miguel Ángel Laino, con Freddy León, con Germán Concha. Ahí hay un equipo, ¿cuánto se llama? El Gualo Herrera, Miguel Ramírez. Estaba Miguel Ramírez, Retamal, imagínate. Y estaba también Víctor Manuel Arias. Imagínate meterlo ahí, Juvenal Vargas. Y ahí yo pongo también, como te ponía, el mejor jugador que tuve yo como volante, que era Jesús Martínez y Panchito Cueva. Ahí tenía un equipo hermoso que O'Higgins bregaron algunos.
ese equipo hoy en día en Chile sería sensación. Es que jugaban fútbol. Claro. Yo te digo además, yo por ejemplo, la gente en la calle, yo todavía me encuentro con esa gente y te trata tan bien la gente, el hincha de O'Higgins, que es lo que yo veo hoy día, que en el club desapareció esa arte, esa magia que había, ese amor por el jugador, el cariño, el respeto, ¿entiendes? O sea, es algo que se fue de a poco perdiendo. No te olvides que ahí también estaba Jorge López, el Coto Acevedo. No, Coto Acevedo. Pero el Coto era extraordinario en esos equipos. Si estaban ahí en esos años, estuvimos con el 74, el Coto y el ¿cuánto se llama? El Jorge López. Eran dos jugadores maravillosos y eran de acá. Po. ¿Y estaba Luis Pino también? Luis Pino, también estaba Luis Pino en ese tiempo. Es que todos esos jugadores, con el caso suyo, caballero, y por ejemplo Víctor Manuel Arias, Joel Retamal, etcétera, etcétera, cómo hacían sufrir a Ranger en Talca. Sí, era bonito. No, yo a propósito de Talca, ahí también había un señor que llevaba mucha estadística, no me acuerdo el nombre de él, pero ese caballero debe tener. Claro, ese caballero pero era increíble cómo tenía datos de los jugadores. Sí. Sí. Le decían el pajarito Parot. Nunca voy a preguntarle a los antiguos allá cómo es el nombre del señor Parot, porque yo me recuerdo. Y tenía un cuaderno con las firmas de miles de jugadores. De miles, aparte de la estadística, miles. las firmas de ellos. Vamos rápidamente. Ahora, ¿cómo fue ese paso por Colchagua? Fabuloso, bonito, hermoso. Mira, el paso de Colchagua, ahí tuve los técnicos que te decía, Jorge Toro, Enrique Ormazábal, estuve al profe Andrade. Fue un paso muy bueno, muy lindo. Ahí veo algunos que me voy a acordar. Por ejemplo, ahí el primero, el hermano el bajito, el hermano de, ¿cuánto se llama? De Adriano Muñoz. Tenía anotado yo por ahí algunos jugadores, no sé dónde lo dejé, pero ese jugador después ahí está también de arquero, ¿cuánto se llama? Díaz, que jugó acá en O'Higgins también. El de abajo de Díaz es Joel Retamal, que está debajo de Díaz. Sí. Después tenemos al chiquito, no me acuerdo mucho, está Quiró, está Ibarra también, que es técnico de fútbol, Ibarra, y el señor bajito que está ahí era un kinesiólogo, Calvito. El que está abajo era Luis Valenzuela, un jugador que estuvo en Unión Española, también estuvo en la selección nacional por ahí en algún momento. Está Joel Retamal, al ladito de Joel Retamal, y el autor de la Samio, Jorge Cordero, un niño que llegó a Colo-Colo, después estoy yo ahí, está Bernardo Pavés también, que también tuvo un buen paso en el fútbol. Estuvo en Unión Española también. Bernardo Pavés, que falleció. No, está vivo él. ¿Está vivo? Creo, no tengo claro, a lo mejor por ahí yo... Me estoy confundiendo con Bernardo Gallardo. Bernardo, claro. Sí, Bernardo Gallardo, sí. Claro. Bernardo Gallardo, y ahí también tenía otro más de los jugadores que venía, porque estaba Fischer González, Gallardo, estaba Guajardo, el Gatito Miranda, y está el Fischer González. De ese equipo ahora, que hablábamos... ¿Fueron 3 años realmente provechosos? Provechoso. Yo los años que estuve en Colchagua lo pasé bien, anduve bien, hice harto gol. En un año hice algo de 20 o 19 goles en un año, y íbamos a la par. En el último partido se le ocurrió a un jugador, parece que era el Betancourt, de Mailao Mayico, hizo como 4 goles y nos pasó. A mí, al Perita Pizarro, que éramos los dos atacantes de Colchagua. Pero era ¿cuánto se llama? Un equipo que fue agarrando, estaba también ahí con nosotros el Chano Garrido. En ese equipo, el Chano Garrido. Él es de la zona. Sí, el Chano, es que lo que pasa es que el Chano llegó prestado de Colo-Colo, había estado, parece, por ahí por los Andes, y después llegó prestado a Colchagua, se fue a los Andes y volvió a Colchagua atrás, y ahí nos encontramos. Y el Chano ya mostraba dote, era un central, pero con mucha calidad, estilo, salida, y además era un jugador fundamental en el equipo, la altura y muy bueno para la pelota el Chano. Ahí te retiraste, esto fue los últimos 3 años del fútbol profesional, ¿no? Claro, el año 70, el 80 más o menos, ya me retiré, a fines del 80 ya me retiré.
pero yo creo que no fue lo último importante que jugaste, fue lo de Colchagua, porque años después, si no me equivoco, el 93, si no me equivoco, puede ser el 92, pero no, a ver, yo llego a la radio en 94. Justamente. 94, 95, 94. Me estaba hablando del campeonato del Nacional Senior, donde en la final, lamentablemente, el Lolo Cornejo le amargó el pepino. Sí, el Lolo Cornejo se mandó, aparte que no, el equipo jugaba muy bien, estaba mucho más preparado que nosotros. Recordemos, fue un Nacional Senior donde participaban las ciudades, y en este caso Cornejo, que fue el jugador de la Universidad de Chile, compañero de Pellegrini, entre otros, ¿ya? Lo tapé a preguntas con respecto a Pellegrini como jugador, y él ya estaba entrenando a Pellegrini, y él era de la selección de Peumo. Él es de allá, es de esa zona. Es de allá, es de Peumo. Muy agradable la conversación con el Lolo Cornejo. El Oro Cornejo. No, y es que pasa, el Lolo era un muy buen jugador de fútbol. ¿Sí? Era un jugador dotado con cosas que que incluso casi era dotado, llegó dotado al fútbol. Entonces él, las cosas no le costaban, era muy bueno al fútbol. Ahora no sé cuánto se llama, a mí me hubiese gustado haberlo visto mucho más arriba, porque tenía toda la capacidad para poder haber llegado mucho más lejos. Sí, ¿él era el General Velázquez en su inicio? Sí, por ahí salió, después tuvo, no le sé bien el recorrido entero en este momento, ya la mente mía... Yo me recuerdo ya en la Universidad de Chile, donde ahí, digamos, realmente anduvo ahí es donde hizo todo claro, ¿no? Ahí marcó una etapa, y incluso con muy buenos jugadores, pues sí, el Lolo ahí marcó también su buena etapa ahí. Bueno, en ese Nacional, el director técnico de Rancagua era don Gerardo Bedoya. Don Leonardo Bedoya. Y el profe Aretio estaba también ahí a rato. Eran con los tiempos. Ahí me acuerdo del Patito, como periodista estaba ahí. Sí, bueno, de hecho, también. Tengo que recordar, yo estaba debutando en la radio, ya unos 15, 20 días en la radio, Rancagua. Ya, mira, estaba recién ahí. Y se harto gol ahí en ese campeonato. Sí, no, y ahí, ojo, cuando me dijeron que tenía que ir a cubrir esos torneos, dije, esto viejo debe ser una cachada jugando. O sea, claro, tengo que ir porque era parte del trabajo que había que hacer, y la idea mía era llegar lo más lejos. Bueno, aún me falta mucho por aprender, pero ya he ido avanzando un poco. Y en el sentido que tengo que agradecer de forma especial es a Mario Francisco Contreras, lamentablemente falleció después, muy joven, pero de hecho me tendría que haber subido y bajado, porque en ese tiempo uno usaba unas bombas. La bomba era un aparato electrónico donde tenía micrófono y uno conectaba los fondos, ¿ya? Tenía las dos funciones. Y yo, para no equivocarme, dejé la bomba encendida todo el partido. Gracias a Dios no se le agotó la pila, pero después me quería matar. Claro. Y bueno, y ahí Mario Francisco, digamos, fue realmente yo creo que fue mi primer profesor de comunicaciones, porque realmente uno le enseñaban bastantes cosas. Y ¿cómo quedaron muy amargados por no haber logrado el campeonato? Claro, porque ahí jugaba hasta Irrazábal también. Claro. ¿Cierto? De hecho, en Temuco venía Catafau. Claro, sí venían, había muchos jugadores. Claro. Yo ahí también jugué con Joel Retamal. Está Joel también. Y el Huita. Estaba el Huita. Hay varios nombres más que en este momento, pucha, ya con tantos nombres que he dado, se me han ido. Cuesta un poco de repente concentrarse y acordarse todos los nombres. Cuando está en la foto, hay uno a veces también tiende a acordarse más. Ahora, dejemos. Es que fue meritorio, ¿sabes? Fue meritorio porque le dimos un título a Rancagua que podía haber sido el campeonato. Y estuvimos muy cerca de lograrlo, muy cerca. Faltó quizás mayor preparación, mayor compromiso, a ver la búsqueda, porque también quedaron algunos jugadores que uno lo veía que podían haber estado, y eso también nos mermó al final, porque se fueron lesionando de a poco. Y fue histórico además porque después de eso ya no existió más el estadio municipal.
Exacto, se acabó después de eso. Ya. Y después surgió todo el complejo que hay ahora. Yo diría que... Ese estadio daba calor, ese estadio. Era como el Santa Laura de Rancagua. Sí. No, está ideal para fútbol. Estaba para hacer, igual que me hiciste recordar la antigua cancha de la Alameda también, donde está el gimnasio hoy día, la Hermógenes Lizana. Claro, era también un campeonato de los estudiantes, ahí se hacían campeonatos. Yo de ahí salí prácticamente, porque ahí con los colegios ADEMRA se llamaban los campeonatos, si no me equivoco, y esos campeonatos tuvieron un logro inmenso, sobre todo en los colegios, todos esperábamos ese campeonato. Tras tu etapa como jugador, ya comienza tu etapa de... Bueno, ahí quiero recordar ahí mi ex de año, nuevo entrenador para O'Higgins, cuando tú asumiste en el primer equipo, que ya lo vamos a abordar. Ahí el primero que está ahí al lado tuyo entre los hijos, ¿quién es? Es Diego. ¿Diego? Diego Sebastián. Diego Sebastián, después estoy yo ahí, estoy de vaquero. Era un 18 de septiembre. Está Nicolás, el del lado mío, y el otro es Gonzalo Eduardo. Y Nicolás Ignacio. Son mis tres hijos. Bueno, señores, los que vieron la foto al principio, el Nico vestido de celeste ahí, cuando daba los resultados, le achuntaba, ahí ya lo tenían más grande. No, son mi vida, mis hijos son mi vida ellos. Por lo que te toca a ti, el mayor profesionalmente, ¿qué es lo que es? Él es psicólogo, trabaja hasta en la Universidad de Talca. Él tuvo un mérito también, aparte, él fue Premio Nacional de Psicología en Chile. Fui a la premiación, hermosa. Nicolás salió ahora, está trabajando en una empresa hermosa también, que lo han tratado muy bien, lo han recibido enormemente, que es Carosi. Y Diego Sebastián está trabajando en la PDI, o sea, él es sociólogo. Ya, ¿el Nico? El Nico es ingeniero comercial. Ya. Y el otro hijo es... Diego es sociólogo. Claro, él es sociólogo. Bueno, felicitaciones por lo que te corresponde. ¿Ya? Sí, no, feliz yo. Además ya tengo 3 nietos, así que qué más lindo con ellos de poder disfrutarlo hoy día en mi línea. Además, ahora, comienza tu etapa como técnico de cadete. Y ahí sí que hicieron historia. Todos los que estuvieron involucrados, todos los profesores desde aquella época. Sí, pues, claro, todos, y hay muchos profes que están involucrados ahí. Esa es la primera que está ahí. Hay muchos jugadores también. Ahí estuvo en Francia, pero eso fue con la escuela Bernardo O'Higgins. Sí, pero lo coloqué claro. Porque... Y la del lado, de ahí ya empezamos a encontrar jugadores. El caballero conoce Francia, dije. Sí, pues. Sí, ahí aparece Nicolás, también lo llevamos. No, sí lo vi. Ahora, en la foto que está al lado, ahí hay 2 próceres. Mario Núñez, que está de centro delantero ahí, el tercero de izquierda a derecha, y está también Janino Osorio. Está Janino Osorio, y el que está de mano abrazado, amarillo, está también ahí, ese es Waldo Trejo. Que ese ha sido uno de los jugadores que me dejó más picado en el fútbol a mí. Bueno, el otro día entrevistábamos a un hombre serio como Cristian, que nunca tiró la talla. ¿Ya? Y de hecho en la foto que mandaste están los dos riéndose. Y claro, se recordaba de Waldo, digamos, de realmente haber llegado muy lejos, que tenía grandes condiciones. Lamentablemente algunas tonteras que uno comete lo alejaron del fútbol. Pero y a mí lo que me llamó la atención ahí, el porte de él, pues después creció cualquier cantidad. No, creció enorme, después se fue, le decía yo, pues si siempre a él, y mira, tenía incluso al hijo de Nelson Acosta, y estaba Barra. Ya. En esa serie estaba Barra y a otros chicos más, que en este momento no olvidé el nombre, pero esos chicos eran todos como el más grande de todos, más alto era el hijo de Nelson Acosta. Pero después Waldo prácticamente creció y se fue, pero Waldo tenía una cualidad que los jugadores de hoy día, los arqueros que la tienen, que están obligados a trabajar, lo que es lo técnico. No, técnicamente era buenísimo. La salida, ras de pie, balón en la mano, sacando, dejaba el balón donde él quería, la tiraba.
era un arquerazo de buenas reacciones, tenía buena ubicación, era un jugador que además gritaba, también sacaba lo del abuelo, del hermano, en fin, tuvo mucho y me dejó picado, como te digo yo, porque yo le vi tanto que le dije que no llegó donde yo creía que tenía que llegar, y estuvo en el plantel, ¿eh? Sí, sí me recuerdo que estuvo en el plantel. De hecho, sí. Me acuerdo que estuvo con René Serrano en el plantel. Sí, pues, habían varios chicos, ahí también hay un niño Ruiz, que es prácticamente el que está al medio de la línea de arriba. ¿Ya? Y ese niño, o sea, de donde está Trejo, el tercero acá. Ese era un goleador de estirpe también, tuvo mucho. Era un chico que uno, Tamario, que uno lo veía y tenía también tendencia a la pierna izquierda. Era también un jugador con que yo pensé también que llegaba. Pero la vida va cada dando sorpresas, pues le van perdiendo el cariño por X motivo. Y lo mejor que tenía el cuerpo técnico de ahí donde estábamos, que pasamos muchos también por ahí. ¿Cuánto se llama? Estaba hasta Waldo Quiroz estuvo con nosotros también ahí como entrenador. Estaban los preparadores físicos, Duarte, después llegó el Patito Arias, estaba Germán Medina, profe René, Eduardo Droguet, Marcos Cari, Joel Retamal. Tuvimos un plantel, o sea, un cuerpo técnico que daba gusto entrenar, porque la mayoría de los jugadores pasaba por todos. Si no era en la conversación, era en la idea, vamos a verlo, y nos enfrascábamos entre todos en buscar el detalle, y de ahí íbamos nosotros, el cuerpo técnico iba hablando con los jugadores o íbamos dando alguna reseña nosotros para poder ayudarlos en su crecimiento, que era la parte psicológica que se usaba en esos tiempos. Eduardo. Sí, yo también te contaba un día de que hoy día lo que me molesta a mí, digamos, lo que son las divisiones menores, ya que estamos acá, es que cuando yo veo trabajar a los niños, trabajan a un adulto. Y eso es lo peor que pasa. El tip técnico que usábamos nosotros era técnico, físico, psicológico, parte de lo que te estaba contando recién, o táctico, o era táctico antes y psicológico después. Pero eso lo impartía el técnico a la forma, sin a lo mejor con una educación mayor para poder entrar en ese tema. Pero nosotros, el futbolista antiguo, se le daba una vuelta a la cancha, en la vueltecita en la cancha, ahí a uno le contaban la historia, o lo subían o lo bajaban los técnicos, y era un barniz que era tremendo, era una cosa pero fuertísima. Pero el jugador, ¿sabes cómo maduraba increíble, igual que el respeto del jugador joven hacia el que ya llevaba 2 años, o el que estaba más arriba, era un código, un código. En tu paso por cadete viste muchos jugadores, y en algún momento, por ejemplo, en algún momento conversando contigo, Janino Osorio ratificó lo que yo esperaba de él, ¿ya? Sí. ¿Hay algún otro que te sorprendiera? Hay un jugador que se fue a Católica, que lamentablemente después dio el rumbo y para lo que se esperaba de él no lo logró. ¿Cómo es tu visión, digamos, en general de todos esos jugadores que pasaron por cadete bajo tu mirada? Es que mira, a lo mejor no tuvimos Marcelo Sala, por decirte, jugador destacado en la última altura, pero sí tuvimos jugadores que hasta el día que yo, cuando salí ya de O'Higgins, hasta el año 70, hasta el año 2004, después fueron hasta el 2004, cuando subimos a primera todos esos jugadores le dieron un nivel a O'Higgins, donde O'Higgins pudo refrescarse hasta económicamente de salir adelante. Es una lista inmensa de jugadores que uno te los puede nombrar. Yo te puedo nombrar muchos jugadores de ellos, y que todos tienen su importancia como jugadores en las divisiones menores, hasta los que no alcanzaron a llegar. Pero hay unos listados que yo te puedo leer, por aquí escribí algunos, pero te puedo nombrar a una gran cantidad, y tú me puedes decir que Mario Núñez, claro, que a lo mejor González también, que Janino Osorio, que Valenzuela se me quedó justo en un periodo conmigo,
pero fue porque él tuvo un problema con dirigencia cuando yo llegué, porque era jugador de plantel. Espérate, tengo clara esa parte, lo que pasa es que estamos en el último minuto, no me quiero perder el paso en el primer equipo, ¿ya? ¿Cómo lo evalúas con los años, con el tiempo? ¿Y por qué no me respondió, caballero, ninguna pregunta en las 142 zancadas del camarín hasta la puerta? ¿Cómo lo evalúas el paso por el primer equipo? Para mí fue un paso también improvisto, porque tampoco yo pensé dirigir algún día el primer equipo, o sea, nunca estuve dedicado a pensar de que el primer equipo para mí iba a ser una posibilidad. Se dio así. ¿Como formador? ¿Cómo? ¿Estabas satisfecho como formador? Yo como formador siempre estuve satisfecho hasta el día de hoy. Si yo hasta el día de hoy no quiero ni parar, digamos. Pero porque tengo esa entrada y esa llegada con los chicos que en el fondo nos juntamos hasta el día de hoy y uno cree que dejó mucho en el fútbol, en el juego, en el aprendizaje, en la formación, como también con jugadores que llegaron al primer equipo. Algunos muchos, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, de Tobar, ¿te acuerdas de Tobar? El caso de Dinamarca. Yo en Dinamarca alcancé a estar un poco, pero él estuvo en el proceso anterior con René Serrano en el primer equipo, con Moisés Ávila, Aníbal González, que también los tuve en plantel, pero ellos fueron de un proceso anterior. Estaba Rodrigo Pérez. Con Rodrigo tuvimos también años en conversaciones y eso en la parte yo no lo dirigí, pero sí tenían una conversación extra siempre con ellos y que lo digan ellos, ¿entiendes? Que lo digan ellos, porque siempre colaboramos en poder que el chico fuera entendiendo cuáles eran los pasos que tenían que dar para poder fortalecerse y llegar bien al primer. Estaba Claren Acuña también, también. Tengo tantos que de repente me cuesta un poco ir distinguiendo. Eduardo, más que agradecido, sí. Ahí estamos viendo que lo último que se destacó era el video con la premiación por los 70 años de O'Higgins, donde creo que el aporte tuyo, sobre todo en la formación, estuvo siempre presente para defender los colores de esta institución. Ahí saludando a la señora Mónica, a Soledad, y ya subiendo al estrado donde se encontraba con otros próceres del fútbol chileno y en particular de O'Higgins, ¿ya? Que realmente le dieron mucho honor y mucho beneficio y muy buenos momentos, digamos, para el Club Deportivo O'Higgins. Te agradezco enormemente el esfuerzo de poder estar con nosotros, de poder estar en Toma la Meta de Remata, mundial que imagino que lo viste, ¿ya? En ese sentido le tengo que agradecer a un Salas, este nombre se llama Álvaro, cuando le pedí, sí. Él es autor del Morandé con compañía, de ese nombre, ¿ya? Podemos ser hasta familiares con él, ¿eh? Con ¿cómo se llama? Yo lo llamé y le dije, ya, tú fuiste que colocaste, dame un nombre para el programa, ya ahí te lo ocurrió, entre todos los nombres, me gustó. Agradecido y espero que no sea la primera, sino que una vez más que podamos estar conversando, digamos, de fútbol y otros temas que van a ser siempre estar surgiendo en la conversación contigo, así que más que agradecido. No, gracias a ti, gracias a Vicente, gracias a tu programa y un saludo a toda la hinchada celeste, que sigan luchando por el objetivo que es el que vayan al estadio a disfrutar un O'Higgins de Rancagua que nos debiera dar, obligadamente debiera dar buenos triunfos. Bien, y lo último que mañana juega O'Higgins, así que todos atentos ahí, lamentablemente la televisión no nos transmite, así que en las distintas radios no quiero casarme con ninguna para que no se enojen, pero yo creo que todas las radios van a estar atentas ahí a transmitir este partido, y por mi parte fue una nueva edición de Semanario Deportivo, tómala, métete, remata, y nos encontramos la próxima semana con un invitado tan entretenido como el que tuvimos ahora, que fue Eduardo Paco Salas. Por mi parte, buenas tardes, un gusto. Centro Explora, aprendizaje en movimiento. Somos un centro integral de apoyo educativo y bienestar emocional para niños, jóvenes y adultos. Ofrecemos servicios en psicopedagogía, psicología, fonoaudiología y coaching ontológico, con atención en consulta y a domicilio. Contáctanos al +569 62 46 59 66 y síganos en Instagram @Centro Explora.
AudioRent, sonido profesional para eventos y producciones audiovisuales. Amplificación para fiestas y eventos corporativos. Grabación y postproducción de podcast y material audiovisual. Contáctanos al +569 40 80 51 27 y síguenos a través de Instagram audiorent.cl. MPG de Mario Palma García, empresa de ingeniería rancagüina. Trabajamos en la gran minería, aportando al crecimiento de Chile. Múnich 369 Rancagua. Tómala, métete, remata. Bajo la conducción del periodista Carlos Sierra Alta, llegó a su fin, donde se enteró de todo lo vivido en las diferentes canchas del país. Resultados, comentarios e informaciones de lo que pasó y pasará. Será hasta 7 días más cuando nos volvamos a conectar para una nueva emisión de su programa. Tómala, métete, remata.